Creo que ahí va. Listo, ya estamos transmitiendo en Facebook. Buenas noches, bienvenidos todos y todas a un miércoles más de el Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Hoy le damos la bienvenida a una amiga y colega de la Ibero, la doctora Cristina Oropesa Barrera. Cristi, muchas gracias por acompañarnos hoy en Clavius. Y además, bueno, nos da mucho gusto porque algunos de ustedes la conocen muy bien y además saben que Cristi fue becaria en Clavius. Entonces, cuando era estudiante de ingeniería física, entonces tuvo su paso por el Centro Astronómico Clavius y ahora es toda una investigadora y parte del claustro del Departamento de Física y Matemáticas. Y bueno, antes de darle la palabra a Cristi, voy a leer una breve reseña, que como siempre, lo pequeño no es, no es proporcional al trabajo que hacen los investigadores que nos visitan en términos de su resumen, pero lo principal es lo que queremos escuchar. Entonces, Cristina Oropesa Barrera es egresada de la licenciatura en Ingeniería Física por parte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Realizó un doctorado en Física de Partículas Experimental en la Universidad de Glasgow, Escocia, como parte de la colaboración Atlas del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que conocemos como el CERN. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Glasgow, trabajando principalmente en la búsqueda de física más allá del modelo estándar. En 2014 comenzó a trabajar como académica de tiempo completo en el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y desde el 2015 pertenece a la colaboración CMS del LHC en el CERN y continúa haciendo investigación asociada a una de las partículas elementales más interesantes del modelo estándar, el quark top. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con publicaciones y notas públicas en el área de física de altas energías, además de haber impartido varias conferencias y seminarios especializados en foros nacionales e internacionales, así como diversas pláticas de divulgación de la ciencia. Entre el 2016 y 2018 se desempeñó como coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Física de la Ibero, Ciudad de México. De 2020 a 2022 fungió como coordinadora del Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas y actualmente es Team Leader del grupo de CMS de la Ibero y colabora en el proyecto PRIL de la medición de la luminosidad para la corrida 3 y para el High Luminosity LHC. Bueno, pues ya nos explicarás, Cristi, qué quiere decir todo esto, pero bueno, pues como ustedes saben, la astronomía tiene que ver con cosas muy, muy grandes que están muy, muy lejos, pero que a final de cuentas todo eso grande está constituido de partículas y nos interesa muchísimo conocer de la física de partículas. Cristi, bienvenida y adelante, por favor. Gracias, Lore. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí conectados el día de hoy. Para mí es un gusto, como dice Lore, pues tengo lazos con Clavius desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí, pues es de veras un gusto estar esta noche con ustedes y platicarles un poquito de lo que hacemos en el área de física de partículas. Y justo como dice Lore, o sea, al final estamos todos tratando de entender cómo funciona el universo, cómo funciona todo lo que nos rodea. Y pues el enfoque de la astronomía es uno y hoy les platico otro, pero al final pues el objetivo es similar, ¿no? Es tratar de entender cómo es que nuestro universo es lo que es, cómo evolucionó, cómo llegó al estado en el que se encuentra ahorita. Y pues para nosotros en las partículas, pues lo abordamos desde ver cuáles son los componentes más fundamentales que forman a la materia. Y entonces, bueno, el título de la plática de hoy, que por ahí me dijeron que estaba ahí medio críptico el nombre, pues qué bueno, porque eso era para generar ahí como la curiosidad y que se conectaran y pudiéramos platicar. Es básicamente la física de partículas en la era del LHC.
Como ya nos dijo Lore, el LHC son las siglas de Large Hadron Collider, que es el gran colisionador de hadrones, que es un aparato que está en Suiza y Francia. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Pero justo hace, pues, ¿qué será? Unos 10, 12 años, esto sonó mucho en las noticias, ¿no? Porque pues se descubrió una nueva partícula que por ahí recibió nombres muy, muy rimbombantes, ¿no? Pero como que desde entonces, justo quise incluir este meme que a lo mejor para muchos es muy familiar, que seguramente ustedes después los agobia esta duda de repente en la noche, ¿no? De, oye, ¿y el LHC? O sea, porque escuchamos de él hace, no sé, 10, 12 años y luego, ¿qué ha pasado, no? Entonces, bueno, justo hoy lo que quiero es platicar con ustedes qué ha pasado y qué hemos descubierto, en qué está, en qué va nuestro conocimiento. Pero pues para empezar, pues como dicen, hay que empezar desde el principio. Y entonces vamos a separar el título de la plática en dos. Era la física de partículas en la era del LHC. Pues primero, para que todos estemos como en el mismo canal, pues vamos a hablar sobre la física de partículas y qué es lo que busca. La física de partículas es una rama de la física que surge de la unión de las dos grandes teorías del siglo XX, que son la mecánica cuántica, por un lado, y la relatividad especial. Estas fueron como los grandes movimientos, las grandes revoluciones en nuestro conocimiento y fueron desarrollados principalmente por este grupo de personas que ustedes ven aquí. Esta es una fotografía de una conferencia que se llamó la Conferencia Solvay. Ahorita se me fue el año, pero debe ser cercano a los años 30, 1930. Y bueno, entonces aquí pues a lo mejor hay caras famosas, ¿no? Para que muchos de nosotros podemos reconocer. Evidentemente tenemos aquí a Albert Einstein, que fue el pionero de la relatividad especial, pero también que fue de los primeros que sugirió que todo estaba cuantizado, ¿no? Tenemos también aquí a Madame Curie, la única mujer en esta fotografía. Y pues por ahí hay muchos otros que a lo mejor no los conocemos de cara, pero que seguramente en algún momento hemos escuchado sus nombres, ¿no? Como Dirac, como Schrödinger, como Pauli, como todos estas grandes mentes que desarrollaron esta teoría. Entonces, de la unión de estas dos es de donde surge la física de partículas. Entonces ya estamos como ubicándonos un poco, pues que vamos a trabajar con cosas que son muy pequeñas y por tanto no aplica la mecánica clásica en ese sentido, sino que estamos en el mundo de la física cuántica. Y por otro lado, pues vamos a estar trabajando con cosas que se están moviendo muy rápido. Y por eso es que juega un papel muy importante la relatividad especial. Ahora, me voy a regresar un poquito para dar como una especie de panorama histórico, de contexto de cómo es que todo esto se fue desarrollando, ¿no? Y yo creo que como que nuestra visión actual o lo que ayudó a romper esa idea antigua del átomo como esa pelotita indivisible, ¿no? Porque ya desde los griegos pues existía esta noción de que las cosas estaban hechas de algo, ¿no? De un bloque fundamental. Y ellos le llamaron el átomo, ¿no? Y hasta ese momento, pues se pensaba que los átomos eran estas pequeñas esferitas, ¿no? Sólidas, que estaban dentro de todo lo que nos rodea. Y entonces, en los 1900 y poquitos, este señor, Ernest Rutherford, hizo un experimento junto con sus estudiantes que realmente cambió nuestro entendimiento de la estructura de la materia y que abrió las puertas para que empezara a avanzar toda esta área. Y su experimento era el siguiente. Tenía aquí una fuente radioactiva que estaba emitiendo un tipo de radiación que en ese entonces le llamaban partículas alfa y que como ustedes saben, pues estas partículas alfa ahora no son otra cosa más que núcleos de helio. Entonces, de esta fuente se emitían estas partículas alfa y entonces las hacían incidir sobre un blanco que está aquí,
que era una placa muy delgada de oro. Y entonces, pues él lo que quería ver era qué pasaba con estas partículas alfa cuando chocaban o interactuaban con esta placa de oro. Y entonces alrededor de este sistema puso pues un detector, ¿no? Placas fotográficas. Y entonces se puso a ver con qué ángulos se desviaban las partículas. Si los átomos fueran como estas esferitas sólidas en donde toda la carga y todo está distribuido uniformemente, pues estas partículas alfa pues se iban a desviar pues relativamente poco. Y entonces muchas de ellas, pues tú esperarías que, espérenme tantito, ya, que se siguieran derecho o tuvieran desviaciones en su trayectoria que fueran pequeñas, ¿no? Sin embargo, si bien observó que esto sucedía mucho tiempo, o sea, que la gran mayoría de las partículas atravesaban esta placa de oro sin desviarse, de pronto había veces que algunas de estas partículas se desviaban en ángulos muy extremos, casi casi como rebotando en la misma dirección en la que habían incidido. Y entonces esto se podía explicar con una imagen más parecida a esto que está aquí abajo, ¿no? Es decir, que los átomos no eran unas esferas uniformes, sino que tenían estructura y que en el centro de esa estructura se encontraba algo que en lo que estaba concentrada prácticamente toda la masa del átomo y que además, como las partículas alfa tienen carga positiva, pues que esto también tenía que tener una carga positiva para poder explicar estas desviaciones tan dramáticas o drásticas que se veían en la trayectoria de las partículas. Entonces, con este experimento relativamente sencillo que se hizo en un laboratorio, en una mesa, cambió nuestro entendimiento y ahí fue donde aprendimos que los átomos tienen esta estructura y que en el centro tienen algo que se le llamó el núcleo atómico, en donde está la masa, prácticamente toda la masa, y la carga positiva eh, concentrada, ¿no? Y entonces se formó un primer modelo atómico en donde, parecido a los modelos planetarios, pues tenías el núcleo aquí en el centro y los electroncitos, que son estas partículas con carga negativa, orbitando alrededor de ese núcleo, ¿no? De tal suerte que todo el sistema era neutro en términos de carga eléctrica, pero distribuido de esta forma, no como esta idea que tenía Thomson antes de Rutherford, que era como una especie como de panqué con pasitas, ¿no? En donde las cargas estaban ahí puestas como pasitas. Bien, entonces, hasta ahí íbamos todo muy bien, pero en 1932, James Chadwick, de nuevo, realizaron varios experimentos y descubrieron que ese núcleo estaba hecho a su vez de partículas más pequeñas. Algunas de ellas tenían carga eléctrica, pero otras eran eléctricamente neutras, ¿no? Y entonces fue donde se descubrió la existencia de los neutrones. Y entonces, pues hasta este momento nuestra imagen del átomo era, bueno, en el núcleo hay protones, neutrones y alrededor están los electroncitos. ¿Pero qué creen? Pues que ahí no terminó la historia. Porque en los años 70 ya, o sea, aquí pasaron ya varias décadas, cuando estábamos ya en la era de grandes aceleradores de partículas, pues se hicieron experimentos muy al estilo de lo que hizo Rutherford. Estos experimentos se conocen como experimentos de dispersión. La diferencia ahora es que pues tenías átomos y lo que hacías incidir sobre esos núcleos atómicos eran electrones con mucha energía. Y entonces, parecido a lo que pasó en el caso de Rutherford, pues con estos experimentos de electrones penetrando la estructura del núcleo y de los protones y neutrones, pues descubrimos que ni protones ni neutrones eran partículas elementales, sino que a su vez estaban conformadas por cosas más pequeñas ahí dentro. Y el nombre que se le dio a estas partículas, no me pregunten por qué, fue el nombre de quarks. Entonces, nuestra visión se extendió a decir, bueno,
los átomos están hechos entonces de quarks en el núcleo y los electrones, pues que ya conocíamos, se conocían desde finales del siglo XIX. ¿Okay? Bien, entonces, esto es lo primero que trata de describir el modelo estándar, es cuáles son los componentes más fundamentales de la materia. Y lo segundo que trata de describir el modelo estándar es cómo es que estos como bloques fundamentales de la materia, bloques elementales, interaccionan entre sí. Y entonces, pues aquí vamos a hablar un poco sobre fuerzas. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales que describen todas las interacciones entre partículas, entre objetos. La primera, que es muy conocida por todos nosotros, es la interacción electromagnética, que justamente pues describe todos los fenómenos eléctricos y magnéticos a nuestro alrededor. La segunda es a lo mejor un poco menos conocida, es una fuerza nuclear que se le llama la fuerza nuclear débil. Y esta interacción es la encargada de todos los decaimientos o procesos radioactivos. Todo lo que sucede en los reactores, cuando tenemos elementos inestables radioactivos como el uranio, como el cesio, como todas estas cosas, los procesos que están sucediendo en las estrellas, ¿no? En el sol, todo eso, pues son procesos nucleares que están gobernados por esta interacción de aquí, ¿no? Por ejemplo, el decaimiento beta, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, todo eso se describe por esta fuerza nuclear débil. Hay una segunda fuerza nuclear, que es la fuerza nuclear fuerte. Y el nombre viene justo de la idea siguiente. Dijimos entonces que en el núcleo están ahí los quarks y esos quarks están confinados dentro de cosas que llamamos protones y neutrones, ¿no? Y podemos tener átomos de elementos súper pesados, ¿no? Como el uranio, que tienen muchísimos protones ahí junto. Pero si a mí me enseñaron en la escuela, ¿no? Que por esta fuerza electromagnética, partículas que tienen la misma carga, pues tienden a repelerse. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué los núcleos atómicos no salen volando, ¿no? O sea, ¿por qué si tengo 40 protones ahí juntos, por qué estos no se repelen porque tienen la misma carga eléctrica? Y la respuesta es justo porque existe una fuerza nuclear, es decir, tiene un corto alcance, está confinada al átomo, pero esta fuerza es mucho más fuerte, de ahí el nombre súper creativo, es mucho más fuerte que esa repulsión electrostática. Entonces, gracias a esta interacción que llamamos la fuerza nuclear fuerte, es que existen los núcleos, por tanto existen los átomos y existe estructura en la materia. Si esta interacción no fuera como es, las partículas no se hubieran amarrado en átomos y todo el universo estaría así solo lleno de partículitas sueltas, ¿no? Y bueno, la última, y creo que es la más popular entre este grupo, ¿no? De Clavius, pues es la gravitación. Es la cuarta fuerza fundamental que existe en la naturaleza y que está relacionada con la masa. Entonces, ya han platicado muchas veces aquí, me imagino, sobre cómo nuestro entendimiento actual de la gravitación es que el espacio-tiempo es una especie de fábrica, ¿no? De tela, ¿no? Que cuando existe en él una masa, pues la deforma, ¿no? Ahora, en la física de partículas, que como les decía hace un momentito, estamos trabajando con cosas muy pequeñas que se mueven muy rápido y por tanto estamos en el campo de acción de la física cuántica,
Pues las fuerzas que son relevantes para la física de partículas, que son las más importantes, son las tres que están aquí arriba: la electromagnética, la débil y la fuerte. La gravitación no juega un papel importante, en primer lugar, pues porque las masas que tienen las partículas son muy, muy, muy pequeñitas, entonces no o sea, dominan los otros efectos, ¿no? En las interacciones. Y entonces la segunda razón, pues es que la gravitación no es una teoría que pueda, hasta ahora, eh, tratarse desde una perspectiva cuántica. ¿Ok? Entonces, para resumir, la física de partículas nos describe los ingredientes fundamentales, ¿no?, de la materia, los componentes, y cómo estos interaccionan a través de estas tres fuerzas: electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. ¿Okay? Ahora, algo que es importante aclarar es nosotros en partículas, ¿qué entendemos por una interacción o una fuerza? Y a diferencia de la física clásica, por ejemplo, que son efectos como a distancia, en física de partículas las interacciones se entienden como un intercambio de partículas que llamamos mensajeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo cargas opuestas, que la teoría nos dice se atraen, pues se atraen porque entre ellas se están intercambiando información, ¿no? Para decirse, oye, yo soy positiva, tú eres negativa, vete para acá, ¿no? Y al revés acá, ¿no? O sea, hay algo que se está transmitiendo entre estos dos electrones que dice fuchi, hazte para allá, ¿no? Y entonces, esta animación que tengo aquí abajito, pues es como un ejemplo, ¿no? De cómo podría entenderse esta interacción, ¿no?, entre diferentes objetos. Y vemos que estas dos personitas tienen un efecto por esa interacción, y esa interacción se debió a que estuvieron intercambiando algo. ¿Ok? Ahora, todo esto que les acabo de platicar se resume en esta hermosa tablita, que es como para nosotros los físicos de partículas, es como nuestra tabla periódica, ¿no? Es como lo que resume lo que sabemos, y esto es básicamente como podemos, eh, en una sola imagen, abarcar lo que es nuestra teoría actual de la física de partículas, que se conoce como el modelo estándar de la física de partículas elementales. Y esta tablita, por muy sencilla que se ve, tiene muchísima información. Vemos, por ejemplo, que hay dos tipos de partículas en la naturaleza, ¿no? Hay unas que llamamos las partículas de materia, es decir, son aquellas que cuando se juntan forman cosas como protones, neutrones, átomos, etcétera. Y por otro lado, tenemos las partículas que se encargan de mediar las interacciones, son esas partículas mensajeras, ¿no? Entonces, eh, vemos, por ejemplo, que en los tipos de partículas que forman a la materia, pues existen dos subgrupos, ¿no? Los que están aquí en morado, que se conocen como quarks, y los que están acá en verde, que se conocen como leptones. Y estos dos grupos de partículas justo están separados porque se comportan de manera diferente. Los quarks, como vimos, pues solamente les gusta estar amarrados, ¿no?, formando partículas. No puedo agarrar un quark solito y verlo. Y en cambio, pues a los electrones, pues andan por ahí solitos, ¿no? Y ustedes podrán darse cuenta que estas partículas de materia, pues están organizadas en tres familias, en tres generaciones. Y eso se han agrupado así porque pues comparten, por ejemplo, estas que están aquí arriba, comparten características similares como la carga, por ejemplo, ¿no? Estas tres a su vez tienen la misma carga. La diferencia es que conforme nos movemos a las generaciones superiores, pues las partículas son cada vez más pesadas. Y por tanto, son partículas que son inestables. Una vez que se producen en estos experimentos de altas energías, aparecen y luego se desintegran en las partículas que nos rodean normalmente, que son estas que están aquí, ¿no? Acá del lado de acá de las partículas
mensajeras, las que tienen que ver con interacciones, pues tenemos a los gluones, ¿no? Que vienen del inglés de glue. Entonces, estos son, por ejemplo, pues los que se encargan de transmitir la interacción fuerte, ¿no? Estas son como las ligas que mantienen amarrados a los quarks adentro de los protones. El fotón, pues es el viejo conocido, ¿no? Ya sabemos que esta es la partícula de la luz y entonces este se encarga de mediar todas las interacciones entre partículas con carga eléctrica, ¿no? Y por último tenemos estos otros dos que son partículas que son las que están relacionadas con los decaimientos radioactivos. No voy a entrar más a detalle, además no tienen nombres tan bonitos, pero bueno, están ahí presentes. Y hay una otra partícula que está con otro colorcito porque tiene otra función en el modelo estándar, pero que yo creo que es, sí, bueno, a excepción de, por ejemplo, el electrón y el fotón, esta es de las más famosas porque es justo lo que sonó hace, hace unos 12 años, ¿no? Y es el bosón de Higgs, que es la partícula asociada al campo de Higgs, que es gracias al cual todas las otras partículas elementales adquieren masa. ¿Okay? Entonces, la masa no es una propiedad que tengan porque sí, sino que surge de interacción con este campo de Higgs. Entonces, bueno, este es nuestro modelo estándar. Estos son los ingredientes, ¿no? Básicos de lo que forma la materia. Pero quiero cerrar esta parte como de teoría, ¿no? Si lo quieren ver así sobre la física de partículas, con esta imagen de acá, porque creo que es muy impresionante, ¿no? O sea, dijimos que con esta primera generación de las partículas de materia, pues podemos formar a los átomos, ¿no? Estas son las partículas que no requieren de aceleradores ni nada, sino que es lo que ya existe y de lo que nos rodea. Entonces, si yo combino, por ejemplo, dos de estos quarks tipo up con uno de estos que se llama down, pues formo un protón. Y si combino uno de up y dos de down, pues formo el neutrón. Entonces, con esta primera generación, puedo formar protones y neutrones y por tanto puedo explicar el núcleo atómico. Y si además yo varío el número de estos protones y neutrones que meto a los núcleos y agrego a los electrones, pues entonces puedo explicar la tabla periódica, ¿no? Simplemente es un número mayor cada vez de protones y de neutrones, pero cada uno de ellos está hecho exactamente del mismo ingrediente. ¿Okay? Con estas tres partículas, yo puedo construir todo esto de aquí. ¿Okay? Simplemente agrego más y más y más. Entonces a mí se me hace impresionante eso, ¿no? O sea, que como con estos tres ingredientes, estos tres como bloques fundamentales, puedo describir toda la materia que me rodea, ¿no? Desde la mesa, la computadora, hasta mi propio cuerpo, ¿no? Está hecho de estos dos quarks y electrones. Ahora, eso podrá sonar así como, pues todos ya sabemos todo, ¿no? Pero ustedes no me dejarán mentir porque seguramente lo han escuchado aquí en Clavius muchas veces. Pues que el universo, además de la materia que nosotros vemos, pues hay algo ahí muy extraño que está afectando todo, ¿no? Y esos son la materia oscura y la energía oscura. Entonces, si nosotros tomamos al universo con toda su energía como si fuera nuestro pastel completo, todo esto que acabo de decirles del modelo estándar y lo que describe, pues representa solamente una pequeña rebanadita de esa energía disponible. El resto es materia oscura y energía oscura. Entonces, hemos avanzado muchísimo en entender a la naturaleza, pero nos falta el 95%, ¿no? Por entender. Entonces, con todo y que el modelo estándar es una teoría maravillosa, muy poderosa, pues no es la respuesta final. Y por eso es que se han propuesto muchas teorías, los físicos teóricos de partículas han estado muy ocupados proponiendo modelos, teorías que son como generalizaciones de este modelo estándar para tratar de explicar todas estas cosas que el modelo estándar no es capaz de describir. Y pues bueno, ahí estamos, ese es el objetivo, ¿no? De tratar de ver qué hay más allá, muy parecido a cuando llegó Einstein y lo que hizo fue extender esa visión que tenía Newton de la naturaleza, pues estamos tratando de hacer algo similar.
¿Ok? Bueno, con esto termino la parte de las partículas. Ya que sabemos qué es lo que estamos estudiando, pues ahora vamos a platicar cómo es que las estamos estudiando. Y entonces hablemos de el Gran Colisionador de Hadrones o LHC. Este es una imagen aérea de dónde está ubicado. Desde el aire no se ve el acelerador, pero es simplemente para que nos demos una idea de las dimensiones. Es un acelerador de partículas. Entonces, un acelerador de partículas lo que hace, como dice el nombre, es toma partículas que tengan carga eléctrica y por medio de campos eléctricos las aceleran. Y usan también campos magnéticos, es decir, hay imanes, que ahorita les enseño una foto de cómo se ven esos imanes, que están desviando a estas partículas para mantenerlas en una trayectoria circular. Entonces, este es el tamaño del LHC, es un anillo que tiene una circunferencia de 27 kilómetros y se encuentra justo, perdonen un segundito, se encuentra justo en la frontera entre Suiza, que está aquí arriba, aquí están los Alpes muy bonitos, y Francia, de este lado, ¿no? Está a 100 metros bajo tierra, entonces esta es una fotografía del túnel en el que se encuentra. Las particulitas viajan por aquí adentro. Estos elementos azules que se ven aquí son los dipolos magnéticos, son los imanes básicamente, que están desviando las partículas en su trayectoria. Y bueno, hay muchísimos elementos, ¿no? Hay aquí, por ejemplo, esta que me encanta, que es un signo de advertencia de un muñequito ahí sofocado. Y es porque, pues justo aquí esto está operando eh, con muy frío. De hecho, le inyectan y circula helio líquido para poder mantener a los imanes y que sean superconductores. Entonces, pues sí hay gases y cosas ahí tóxicas, ¿no? Que pueden ser un peligro. Pero bueno, así se ve el túnel, 27 kilómetros de circunferencia, pero el LHC es la última etapa, es el último eslabón. Lore nos decía en la introducción que este experimento está en un laboratorio que se conoce como el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Y en el CERN hay muchísimos experimentos que están sucediendo. Obviamente ahorita el más famoso, el más importante, pues es el LHC, pero en el CERN hay muchos aceleradores. Y de hecho, por ejemplo, para trabajar con el LHC se sigue toda una secuencia de inyección, ¿no? Entonces, se llama Gran Colisionador de Hadrones porque, bueno, es grande, colisiona cosas, es decir, son partículas que están girando en sentido contrario y que en algún momento se encuentran y colisionan. Y hadrones es una palabra que usamos nosotros para referirnos a todas aquellas cosas que están hechas de quarks. Y el LHC lo que colisiona principalmente son protones. ¿De dónde sacamos los protones? Pues de hidrógeno. Es lo más sencillo, ¿no? El hidrógeno, como saben, es un protón con un electrón ahí dando vueltas. Entonces, lo que hacemos es, de un bote de hidrógeno, simplemente ionizamos ese hidrógeno, separamos las cargas, tomamos esos iones de hidrógeno positivo, que está aquí, los protones, y empiezan toda una secuencia de inyección, ¿no? Primero empiezan aquí en el INAC y así, y en cada uno de estos aceleradores, conforme se va inyectando, pues va ganando cada vez más energía. Más adelante tengo un videito para enseñarles. Y entonces justo la última etapa es el LHC. Ahora, ¿cómo funciona este acelerador? Pues evidentemente no sería práctico que agarráramos un protón de un lado y un protón del otro y que ahí medio le intentáramos atinar, ¿no? Sino lo que hacemos es acelerar paquetes de protones. Entonces tenemos como paquetitos donde hay millones de protones en cada uno de ellos. Y de hecho, lo que hace el LHC es acelerar trenes de paquetes de protones. O sea, cada uno de estos circulitos punteados de aquí es uno de estos de aquí arriba. Entonces, tiene paquetito, o sea, varios paquetitos formaditos en algo que llamamos un tren. Y estos paquetes están separados temporalmente por 25 nanosegundos. O sea, es 25 millonésimas, no, 3, 6, 9, billonésimas de segundo.
Ajá. Entonces, cada 25 nanosegundos hay un cruce entre estos paquetitos de protones. Y algo que sucede con frecuencia es que tenemos tantos protones en estos paquetes y el LHC es muy bueno para como colimar estos paquetitos, apretarlos muy bien para aumentar la probabilidad de que cuando se crucen estos paquetes exista una colisión, pues que lo que pasa, ahorita me regreso ahí un segundito, es que pues en cada cruce de estos paquetes, es lo que nosotros llamamos un evento, pueden suceder muchas colisiones, ¿no? Entonces, esta es una imagen de un evento real, es una reconstrucción a partir de los datos reales que recabó uno de los detectores en el LHC. Y fíjense cómo estas, aquí hay una maraña de líneas de colores, pero pues cada color está asociado a un vértice. Entonces, los detectores son capaces de identificar todas estas colisiones que están sucediendo de forma simultánea en cada uno de estos cruces. Y lo interesante y lo maravilloso de la tecnología, la que funciona el LHC, es que puede hacer esto, o sea, los detectores y la máquina hacen esto cada 25 nanosegundos. Entonces, además de la física que hay detrás, ¿no? Para que es lo que nos mueve a estudiar a las partículas, pues estos experimentos son una maravilla tecnológica, ¿no? Una maravilla ingenieril. Entonces aquí está el videíto que les quería enseñar, que es una animación de cómo es la secuencia de aceleración, ¿no? Las diferentes etapas en donde cada vez las partículas van adquiriendo mayor energía y se puede también notar la diferencia de escala, ¿no? Conforme van ganando cada vez más energía, pues la máquina que se requiere para contenerlas y para acelerarlas es cada vez mayor, ¿no? Entonces, finalmente, la última etapa es el LHC. Entonces, esto es el túnel, aquí ya cruzamos la frontera de ilegales. Y entonces aquí, pues podemos ver a los quarksitos, ¿no? Que van allá dentro del protón. Esto obviamente es, acuérdense que aquí realmente van millones, ¿no? De esos protones. Y entonces viene uno de un lado, viene otro del otro, y lo que hacen cerca de los puntos de colisión es que ponen unos imanes que los desvían y hacen que entonces pasen uno frente al otro, ¿no? Y de esta colisión salen todas estas partículas porque los protones se rompen y entonces salen partículas volando por todos lados y lo que hacemos nosotros es, bueno, pues alrededor de estos puntos de colisión vamos a poner nuestros detectores. Entonces, en el LHC hay 4 detectores principales que están ubicados en estos puntos, son los puntos de cruzo justo. Fíjense bien, aquí hay una línea azul que son los protones que se inyectan en una dirección y aquí en la línea roja son los protones que se inyectan en la dirección contraria y entonces en estos puntos es en donde se hace que se crucen. Una vez que los haces se terminan de utilizar, pues tiene también el LHC sistemas de extracción en donde sacan a los protones y los descartan. Entonces, estos son los 4 experimentos principales. Les voy a enseñar unas fotos para que los conozcamos. Perdón. El primero de ellos es el detector ALICE. En las siguientes diapositivas les voy a poner una foto real del detector y abajo como un render, así un dibujo, ¿no? Del detector, en donde en todos ellos están personitas. Entonces, para que las busquen ahí y vean el tamaño de estos detectores, ¿no? Entonces, el primero de los experimentos del LHC se llama ALICE. Es un experimento especializado en estudiar colisiones de iones pesados. Hace un momentito les dije que en el LHC lo que se colisionaba principalmente eran protones. Sin embargo, pues también colisionan cosas más pesadas, ¿no? Núcleos de plomo, núcleos de oro, de cobre, etcétera, ¿no? Y este detector, el detector ALICE, está especializado en ese tipo de colisiones, que estas son las colisiones
en donde se alcanzan temperaturas muy altas, hay muchísima densidad de partículas y entonces aquí es en donde podemos de cierta forma acercarnos a cómo eran las condiciones en las etapas posteriores inmediatas al Big Bang, ¿no? Que como saben, después del Big Bang hubo un periodo en donde las partículas, los quarks y todo andaban sueltos, y entonces se forma un estado de la materia que se llama el plasma de quarks gluones, y ALICE es uno de los experimentos especializados en estudiar. Y les pongo aquí una banderita mexicana, porque en este experimento hay varias instituciones que participan y participan de una forma muy importante. De hecho, han construido varios de los detectores, de los componentes, ¿no? de este detector, hay, tal cual se han hecho en México y se han instalado allá. Está, por ejemplo, la UNAM, el CIMBESTAB, la UAP, Sinaloa, etcétera, ¿no? El segundo experimento es el más grande de todos, se conoce como Atlas, ahí es en donde yo hice mi doctorado. Es un experimento multipropósito, es decir, ellos van y analizan todo, colisiones de protones, de iones, van buscando todo, ¿no? Lo que se aparezca. Y fíjense, esta es la foto cuando apenas todavía estaba por instalarse, aquí está una persona, ¿no? Entonces da un poco de idea a la escala. Pero aquí, del lado izquierdo de la figurita, estas pequeñas rayitas, no sé si las alcancen a ver, aquí chiquitas, aquí hay unas y aquí hay otras, esas son personas. Entonces, es un experimento de 25 metros de altura. Pues de veras, eso es enorme. El segundo experimento especializado que está en el LHC se le conoce como LHCb y es un experimento que trata de resolver el misterio de por qué en el universo existe más materia que antimateria. Entonces, este es el experimento, este es el más chiquito, pero de todas formas podemos ver una idea de la escala. Y por último, está el experimento CMS, que al igual que Atlas, es un experimento multipropósito, es decir, busca todo. Y aquí está también, pues hay participación mexicana y en particular nosotros como Ibero somos parte de este experimento. Entonces, pues es del que voy a hablar más, ¿no? Ahí todo mi sesgo. Ya vimos el tamaño de estos detectores, entonces, pues para que opere estos detectores, para construirlos, para financiarlos, para analizar los datos que recuperan estos detectores, pues se requieren colaboraciones científicas muy grandes. Y entonces la colaboración CMS pues es una de las más grandes, si no es que la más grande del mundo. En total hay, esta es como el estado en el que se encontraba en octubre de 2022, entonces hay 2.000 físicos, 1.200 estudiantes, 1.000 ingenieros, también hay estudiantes de licenciatura. Todos los países que están aquí señalados en azul son los que tienen al menos una institución que está participando, y pues ahí está México, en donde estamos la Universidad de Sonora, el CIMBESTAB, la UAP en Puebla y nosotros. Y bueno, muy rápido, sin entrar así en muchos detalles, pues esto es como se ve SMS, ¿no? Los detectores de partículas modernos, como están estructurados, son como si fueran como cebollas, ¿no? Tienen capas concéntricas de diferentes tecnologías de detección, cada una diseñada para medir o reconstruir ciertos características, ¿no? De las partículas que salen de las colisiones. Por ejemplo, en los puntos más centrales, ¿no? Más cerca del punto de interacción, pues están los detectores de silicio, que nos ayudan a reconstruir los vértices, ¿no? De donde se originan las partículas, nos ayudan a medir su velocidad, su dirección, etcétera, ¿no? Y así van aumentando las capas, ¿no? Después vienen los calorímetros, que son unos detectores que decimos que el tipo de detección es destructiva, ¿no? Es decir, frenan a las partículas. Los de silicio nada más como que se ponen ahí para ver por dónde pasaron, pero los calorímetros las detienen. Y entonces ahí podemos distinguir si son
cosas hechas de quarks, si son electrones, si son, o sea, podemos distinguir qué tipo de objeto es. Y finalmente, en las capas más externas, pues están los detectores de muones, que los muones son estos parientes más gorditos, ¿no? Del electrón, pues se comportan prácticamente igual. Y si hay algo que logra sobrevivir a los calorímetros, son los muones y por tanto es la capa que se pone hasta el final. Entonces, así es como operan este tipo de detectores. Entonces, una de las grandes cosas que vino con el inicio del LHC, pues fue el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Esta era como el último eslabón en el modelo estándar que quedaba pendiente desde hacía 50 años y con los datos que se recuperaron, o sea, que se tomaron durante los primeros años de operación del LHC, se logró descubrir a esta partícula. El anuncio se hizo en una fecha que fue el 4 de julio de 2012 y ahí estaba el mismo Peter Higgs, que fue el teórico que postuló la existencia de esta partícula, y pues aquí estaban los experimentales enseñando muy felices sus resultados, ¿no? Y él lo que dijo en ese momento, me acuerdo, fue que no creía que eso podía pasar durante su vida, ¿no? O sea, entonces el hecho de que hubiera visto consumado pues su teoría, pues fue lo que le dio el premio Nobel al año siguiente. Y este descubrimiento pues fue así como la sensación, no solo en los journals así científicos, sino en la revista Science, notas de periódicos, etcétera, ¿no? Eso fue en su momento eso que hizo que como que fuera algo como muy, muy importante, más allá de la comunidad de físicos de partículas. Y entonces hace un par de años pues se cumplieron los primeros 10 años del bosón de Higgs, el 10º aniversario. Aquí en la imagen se alcanza a ver un Peter Higgs pues ya más grande. Estos son los mismos que dieron el anuncio del descubrimiento, igual 10 años después. Y entonces hubo un evento que aquí les dejo la liga. Eh, Me puedo compartir las diapositivas a Lore para que ustedes tengan acceso a esta información, porque este fue un evento público en donde ustedes pueden entrar y ver todo lo que se hizo. Y no me voy a detener mucho como en explicar cada una de estas gráficas, creo que va más allá del alcance de esta charla, pero el mensaje que quiero transmitirles es que cuando se descubrió el bosón de Higgs fue solamente en dos formas de decaimiento muy específicas. Todavía no estábamos 100% seguros de quién era y de si se comportaba como la teoría lo decía. Y ahora, 10 años después de que lo descubrimos, pues hemos medido cómo es que esta nueva partícula se relaciona con las otras del modelo estándar. Y en esta gráfica, pues estamos poniendo los puntitos, ¿no? De a ver cómo se relaciona el Higgs con el top. Y entonces ahí está el puntito. Y con los otros bosones, y con las otras partículas, los muones, etcétera. El mensaje más importante, que es con el que quiero que se queden, es el siguiente. En esta gráfica, esta línea punteada no es que hayamos hecho un ajuste, ¿no? Tratando de que pasara por los puntos. Esa línea punteada es lo que predice el modelo estándar. Esa es la predicción de la teoría. Y lo que hemos medido experimentalmente está encima de esa curva. O sea, hemos logrado estudiar y caracterizar al bosón de Higgs con una precisión impresionante y todo eso ha cumplido con las predicciones de nuestra teoría, que es el modelo estándar. Entonces, y lo hemos estudiado con todas las formas que puede decaer, en todas las formas en las que podemos producirlo, y todo ha sido consistente con las predicciones, lo cual es muy, muy impresionante. Y entonces aquí hay, por ejemplo, eventos, ¿no? En donde lo hemos visto también ya decaer a cosas que antes no podíamos imaginar cómo reconstruir, ¿no? Entonces aquí hay algunas imágenes de eso también. ¿Qué otra cosa hemos aprendido del LHC? Bueno, pues que hasta antes del LHC realmente, pues nosotros pensábamos que los quarks solo podían unirse para formar partículas como siendo tres,
como los protones y los neutrones, o siendo dos, que esas eran otras partículas que se habían descubierto desde hace ya muchos años. Bueno, pues en el LHC hemos visto nuevas configuraciones que no esperábamos. O sea, que no están prohibidas por el modelo estándar, pero simplemente no las habíamos visto nunca, ¿no? Y son configuraciones en donde tenemos 4 quarks o 5 quarks. Todavía hay un debate abierto de si son realmente 4 quarks formando una partícula o si son dos partículas de 2 quarks que forman como una especie de molécula. Entonces todavía hay algo de discusión, pero definitivamente son cosas que llamamos exóticas, que nunca habíamos podido observar y que el LHC nos ha permitido accesar a ellas eh, eh, con los datos. Sí, efectivamente, solo hemos descubierto una nueva partícula fundamental, ¿no? El bosón de Higgs. No hemos visto otra cosa fundamental nueva, pero se han descubierto muchas partículas compuestas, ¿no? Es decir, combinaciones de quarks. Y esta es nada más una imagen que para que se lleven pues de cómo se han ido descubriendo desde que arranca el LHC, por ahí, bueno, arrancó en 2009. 2010, pero es realmente a partir de 2012 más o menos que empezamos a tener la estadística suficiente para poder observar todas estas partículas. Entonces, se han descubierto 75 nuevos hadrones en el LHC y de nuevo aquí les pongo la liga para que puedan explorar esto con más detalle. Ahora, el LHC pues también nos ha permitido llevar al modelo estándar al límite. Si recuerdan al inicio, cuando hablaba sobre el modelo estándar y que creemos que no es la teoría final porque hay muchas cosas que no ha logrado responder, pues bueno, algo que ha pasado en estos últimos años es que hemos llevado al modelo estándar al límite. Hemos buscado partículas nuevas, que eso se los muestro rapidísimo en la siguiente diapositiva, pero también hemos puesto a prueba las predicciones del modelo estándar a ver si en algún momento encontramos alguna desviación que nos indique, oye, pues hay física nueva, ¿no? Hay algo más allá. Hace 2 años justo un experimento en un acelerador distinto que ya terminó hace muchos años, pero acaban de publicar sus datos, un experimento que se llama CDF, que estaba en Chicago, bueno, cerca de Chicago, en Estados Unidos, había encontrado que había una desviación muy importante de la predicción del modelo estándar, ¿no? Este es su punto. Ellos midieron y dijeron, no, está la masa de la partícula esta que estamos estudiando es muy diferente a la que dice el modelo estándar. Entonces se publica eso y pues los otros experimentos dicen, a ver, pues vamos a ver nosotros qué vemos, ¿no? Pues hace poquito CMS acaba de publicar su resultado, es el resultado más preciso, con un montón de datos, con un montón de cuidado, ¿no? Que buscan incluir todo lo que pueda afectar la medición y pues la medición de CMS, del LHC está aquí, que básicamente esta línea gris es el modelo estándar. Entonces el modelo estándar sobrevive, ¿no? Y digo, no espero que lean todo esto, pero simplemente es para darse una idea de todos los procesos del modelo estándar que se han estudiado. Y no sé si alcancen a ver que en cada una de estas cosas, además de las barritas de color, hay una manchita negra. La manchita negra es la predicción del modelo y las banditas de color, pues es la medición experimental. Entonces, en todos estos procesos, el modelo estándar está al tiro, ¿no? Entonces, por eso ahí el perrito que representa al modelo estándar, ¿no? Y como les decía, pues otra cosa de nuevo, no espero que lean todas estas gráficas, pero esto es nada más para que se den una idea de todas las nuevas partículas que hemos buscado, ¿no? O sea, de todos esos modelos que veíamos al principio que buscan extender al modelo estándar, todos esos predicen la existencia de partículas nuevas. Y pues entonces nosotros, los experimentales, pues me das tu teoría, tu teórico, entonces yo voy al experimento y voy a buscar lo que tú me dices que tiene que estar ahí. Y pues no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero no hemos encontrado algunas cosas raras, pero no una indicación clara de qué hay más allá, ¿no? Pero pues las preguntas abiertas entonces siguen, ¿no? Y al no haber una indicación clara, pues eso hace todavía más importante que sigamos buscando por todos los posibles caminos.
Bien, ahora, de las últimas cosas que quiero platicar con ustedes es simplemente pues la idea de los datos, ¿no? O sea, estamos colisionando protones cada 25 nanosegundos, entonces la cantidad de datos que se consiguen son impresionantes. Y entonces el parámetro que nosotros usamos para contar justo cuántas colisiones están sucediendo es lo que nosotros en partículas llamamos luminosidad. Yo sé que ustedes aquí astrónomos la luminosidad se entiende de otra manera, disculpen, pero el objetivo de esta gráfica es simplemente para que vean, o sea, comparando los diferentes años, cómo ha ido evolucionando el acelerador, cómo en cada año la máquina es cada vez más eficiente para acelerar y recolectar datos. Entonces, en verde que ni se alcanza a ver, es en todo este año, pues apenas alcanzamos a juntar aquí estos datitos y de hecho esa verde está multiplicada por 50 para que la veamos, ¿no? Pero si en cambio comparamos, por ejemplo, el 2012, ¿no? Que es esta de aquí, con lo que llevamos ahorita en 2024 y todavía no acabamos, o sea, tomando datos, estamos tomando más datos y cada vez más rápido. Estamos siendo muy, muy eficientes. Entonces, pues eso quiere decir que pues hay mucho que analizar y además hay un problema, ¿no? Bueno, un problema, un reto, llamémosle así, experimental, y es que esta curva de aquí, estos que parecen así como fantasmitas, igual son para los diferentes años, pero lo que está graficado aquí en el eje horizontal es cuántas colisiones suceden por cada cruce de paquetes de protones. Entonces, cuando el LHC recién acababa de empezar, esta curvita en rojo, pues vemos que en promedio en cada cruce, pues había 10 choques. Entonces, pues, ok, vamos a distinguir los 10 vértices, ¿no? Las 10 colisiones. Pero ahorita, en 2024, en promedio, en cada uno de estos cruces, estamos teniendo más o menos 60 colisiones. Entonces, la cantidad de datos cada vez es mayor. Y muchos de estos datos no nos los quedamos solo nosotros, sino que una vez que nosotros ya buscamos cosas y los analizamos y sacamos todo el jugo posible, el CERN tiene una política de datos abiertos. Entonces les pongo aquí de nuevo dos cosas a las que ustedes pueden tener acceso. Una es para visualizar los eventos reales, ¿no? De los datos que se liberan, y otro es que incluso para escuelas, para todo, se liberan los datos y entonces todos podemos accesar a ellos y analizarlos y jugar con ellos y ver qué hay ahí. Para terminar, en estos últimos 2 minutitos, quisiera platicarles un poco en qué está ahorita el acelerador. De 2019 a 2021, el acelerador estuvo apagado porque se empezaron a hacer varias actualizaciones justo para que vieron ese salto en la luminosidad, ¿no? O sea, que cada vez somos más eficientes en la toma de datos, pues eso se debe a muchos de las adaptaciones que ha sufrido la máquina. La corrida 3, ¿no? El Run 3 que le llamamos nosotros, comenzó hace un par de años, en 2022, y el objetivo final es que tengamos el doble de datos que lo que se había recolectado en el periodo anterior. Y entonces en este shutdown lo que se hizo fue se cambiaron, por ejemplo, el tubo por el que circulan los protones, y se instalaron nuevos detectores de muones, se agregaron capas a los detectores de silicio, se reemplazaron los detectores de luminosidad. O sea, hubo mucho trabajo para actualizar a los detectores y que sean capaces de resistir estas nuevas condiciones, porque claro, si hay 60 colisiones, no solo es que tengamos más datos, pero también hay más radiación a la que están expuestas los detectores y esos tienen que ser más resistentes y para poder mantener su desempeño, ¿no? Entonces, así fue el inicio de esta corrida 3, me tocó estar ahí se gana una paleta el que me encuentre. Y entonces, pues fue el inicio de esta nueva era en donde desde el día 1 empezamos a reconstruir eventos interesantes que podrían tener señales. Y el LHC no termina con la corrida 3, existe el proyecto de llevarlo a lo que es la fase de alta luminosidad, que nos decía Lore en la introducción, ¿no? El High Luminosity LHC, es decir, se va a actualizar toda la cadena de aceleradores, se van a actualizar
los imanes, ¿no? Se actualizan los detectores y todo, para que entremos a una fase en donde todavía recopilemos mayor luminosidad y entonces podamos tener muchos más datos para tratar de descifrar realmente qué está pasando con el mundo de las partículas. Esta fase de alta luminosidad va a empezar, se ha recorrido un poco, va a empezar en 2027 la parada técnica, en donde vienen 2 años en donde se van a instalar las cosas y las actualizaciones, y por ahí de 2029 pues empezará la fase ya de toma de datos. Entonces el panorama se ve interesante, hay mucho por delante. El LHC es una máquina muy compleja en donde hay mucha ingeniería de detectores, mucha ingeniería de aceleración, hay análisis de datos y también hay luminosidad. Y entonces los dejo con esto, porque como saben, cuando iba a empezar el LHC estaba el rumor de que iba a destruir al mundo. Entonces, pues esto es lo que pasó hace 13.8 mil millones de años cuando alguien decidió prender un colisionador en alguna parte del universo. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas.